¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias a los que ya se están conectando para nuestro estudio de esta tarde. Ya es el penúltimo, perdón, de este estudio de Ageo y Apocalipsis. Espero que haya sido de Apocalipsis, Ageo y Malaquías, perdón. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Este es el tema número 12 y la próxima semana concluimos con el tema número 13. Han sido estudios muy fuertes. En lo que a mí respecta, yo lo he podido entender de esa manera. Son palabras de exhortación, de amonestación al pueblo de Israel, al remanente de Israel, en un contexto muy parecido al que tenemos nosotros. Era un contexto en el que el pueblo se sentía bastante confiado, bastante orgulloso y estaban bastante distraídos, hermanos, con todo lo que estaban haciendo alrededor en su nueva vida que estaban encontrando al regresar de Jerusalén, y traían la mentalidad de Babilonia, y se estaban olvidando de muchas cosas de lo que Dios les había dicho. Así es que estos mensajes, tanto de Ageo como de Malaquías, son mensajes fuertes. Sobre todo Malaquías son mensajes muy fuertes, como el tema que vamos a ver hoy, robando a Dios. este, pero que son de gran ejemplo para nosotros y que debemos de atesorar en nuestros corazones. Si les parece, oramos y empezamos nuestro tema de hoy. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias por cada familia, Señor, que ya se encuentra reunida alrededor de este estudio bíblico, por cada persona, Señor, que lo estará viendo quizás posteriormente con calma este video, Señor, pero permite que tu palabra, Señor, como siempre, pueda llegar a nuestro corazón, que nos pueda inundar, y sobre todo en nuestras mentes, Señor, que puedan ser renovadas a través de tu palabra y que podamos entender cuál es el propósito y qué es lo que tú quieres, Señor, de nuestras vidas y lo que deseas enseñarnos y hablarnos todavía en este tiempo a través de tu palabra, a través de estos profetas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, y bendice, Señor, a cada familia representada en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como les decía, hermanos, el tema es robando a Dios. Así se titula el tema de nuestra lección. Y es una porción de Malaquías que se usa mucho en las iglesias últimamente, y siempre se ha usado para recordar el asunto de las ofrendas y los diezmos. Sin embargo, es mucho más que eso, hermanos. No tiene solamente que ver con el dar financieramente, sino habla de una actitud completa a Dios. Dicen, y un escritor contemporáneo dice que el que no lee ni presta atención a la historia está condenado a repetirla. Y eso es verdad, hermanos. En otras palabras, hay mucho material que podemos aprovechar y muchas lecciones que aprender del estudio de los acontecimientos y de los personajes del pasado. Toda la historia bíblica está llena de eventos, está llena de ejemplos que nosotros debemos de entender y debemos de aprender. Alguien dijo que el estudio de la historia es el que nos puede ayudar a preservarnos de tratar de inventar otra vez la rueda. Es decir, no tenemos que inventar nada, hermanos. Todo ya está inventado y todo es parte de la misma secuencia de la historia. Inclusive muchas personas que piensan que las nuevas ideologías y lo que está pasando en este siglo, hermanos, si leemos la historia, lo mismo que estamos viviendo ahora, lo hemos vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Así es que las historias bíblicas, nuestros antepasados en las historias bíblicas, se enfrentaron a situaciones muy semejantes a las nuestras. Algunos lo hicieron con éxito y algunos también fracasaron. Conviene que estudiemos lo que hicieron para ver si esa lección nos ayuda, porque sería una lástima no consultar la historia y perdernos de la experiencia de los antepasados. Y la Biblia reconoce, hermanos, también el valor de esa clase de estudio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11 dijo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Todo lo que vemos en la historia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia, y lo que vamos aprendiendo a través de los escritos de los diferentes historiadores, hermanos, hay lecciones tan valiosas que nos ayudan para que nosotros no tengamos que repetir los mismos
errores. Así es que uno pensaría que el pueblo de Israel, dice nuestro estudio, estaba bien sintonizado con los detalles de su historia y estaba consciente de sus fallas previas desde su redención en Egipto, sus años de peregrinación en el desierto, su entrada a la tierra prometida, la conquista de ella, el periodo de los jueces, los reinados grandes de Saúl, David y Salomón, todo el tiempo que estuvo el reino dividido, el cautiverio de ambos reinos hasta su retorno. Las páginas de su historia están llenas de lecciones. Habían aprendido unas y otras lamentablemente no las pudieron aprender. Así es como como llegamos a este capítulo 3 de Malaquías, en el que Dios hace un recordatorio. Y como lo hemos visto a lo largo de estos estudios de Malaquías, hermanos, hay una expresión que Dios habla a través del profeta Malaquías, haciendo una pregunta y tomando la respuesta implícita del pueblo. Quizás el pueblo no lo había dicho con su boca físicamente, pero sus actitudes así lo reflejaban. Así es que el Señor empieza a censurar el fraude del pueblo, las actitudes que este pueblo había tomado. Vayan conmigo, si gustan, si tienen sus Biblias abiertas, a Malaquías capítulo 3, y vamos a ver desde el versículo 7 al 15 el día de hoy. Nuestro tema es robando a Dios. ¿Qué es lo que dice Malaquías? Déjame ponerlo aquí. Aquí está. Malaquías 3, el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Fíjense de qué manera tan interesante aquí Dios, hablando a través de Malaquías, hace esta invitación a la nación primero. Ya les hizo una serie de reproches y ahora les va a hacer una amonestación muy fuerte, y les dice primero, antes que amonestarles, les dice: volveos a mí, vuélvanse a mí, y yo me voy a volver a vosotros. Una exhortación sencilla, una exhortación fácil de entender. El pueblo sencillamente se había distanciado del Señor. Para decir el Señor vuelvan a mí, es porque se habían alejado del Señor. Es una evidencia esto, hermanos, de su renuencia a querer cumplir las leyes que Dios les había dado. Todos los males de la historia de Israel se pueden atribuir a esa misma falta. A lo largo de toda la historia de Israel, vemos fracaso tras fracaso. Vemos que naciones venían y los sometían. Vemos que tenían derrotas muy importantes hasta llegar al punto álgido donde vino la deportación a Babilonia. No habían entendido la forma de guardar las leyes del Señor. No habían entendido que tenían que guardar su conducta delante de Dios. Esa misma falta los había hecho caer una y otra vez. Y a pesar de que el pueblo había hecho un voto constantemente, como desde aquel tiempo delante del monte Sinaí, cuando Moisés trajo las tablas, ¿se acuerdan? Éxodo 19:8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Muy fácil prometer. Muy fácil decir: sí, yo voy a cumplir, yo voy a obedecer, yo voy a hacer lo que el Señor me diga, no importan las circunstancias, yo voy a obedecer al Señor. Pero nuestra conducta, hermanos, a lo largo del tiempo resulta ser que dice otra cosa. Nos olvidamos del pacto, nos olvidamos del llamado de parte de Dios, nos olvidamos del servicio a Dios y nos empezamos a alejar. Y entonces tiene que venir esta amonestación de parte de Dios. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Si ustedes se vuelven a mí, entonces yo también me voy a volver a vosotros. El pecado de desobediencia al no cumplir sus promesas de guardar las leyes había distanciado completamente al pueblo de su Dios, hermanos. Por eso les decía,
Este pasaje se usa muchas veces para hablar solamente de las ofrendas, pero no. Tiene que ver con toda nuestra conducta, tiene que ver con todas las enseñanzas del Señor. Cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia, nosotros ahora como cristianos, tomando el ejemplo de Israel ahí en Malaquías, nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a distanciar de Dios, empezamos a romper las leyes que Dios nos ha establecido, automáticamente nosotros estamos tomando distancia de Dios. Y hay muchas ocasiones en que la gente se llega a dar cuenta de que está distante de Dios demasiado tarde, y cuando se dan cuenta Dios está demasiado lejos y de pronto se sienten solos y de pronto vienen las pruebas y vienen las situaciones difíciles y la gente empieza a clamar desde la angustia. Dios, ¿por qué me dejaste? Dios, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué te busco y no te encuentro? Es que hace mucho tiempo que te distanciaste de Dios. Es que hace mucho tiempo que te fuiste alejando de Dios. Y nuevamente el Señor vuelve a insistir aquí. Vuélvanse a mí. Regresen a mí y entonces yo me volveré a vosotros, hermanos. Pero al igual que lo hacía el pueblo de Israel, muchas veces en la vida cristiana hay mucha gente que responde a este llamado cuando está pasando por un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento de problemas, un momento de situación matrimonial, un momento de problemas con los hijos, de lo que sea. Hay problemas y la gente regresa corriendo a la iglesia, regresa corriendo a buscar a Dios, regresa a poner peticiones de oración. Por favor, necesito que me ayuden a orar por esto, por el otro. Y tú dices, esta persona tiene meses que no se acerca a la iglesia, tiene meses que no busca del Señor, y ahora desde lo profundo de ese pozo en que se cayó, empieza a clamar con esa angustia, y está bien, qué bueno que lo hace. Y la iglesia estamos listos para ayudarle, a interceder, a orar, y oramos, intercedemos, hermanos. El punto aquí es, ¿qué vas a hacer cuando el Señor te saque de ese pozo? ¿O qué vas a hacer si la voluntad del Señor no es que salgas de ese pozo? ¿Vas a seguir buscando al Señor? Si el Señor decide sacarte otra vez y ponerte en un lugar seguro, ¿qué vas a hacer? ¿Nuevamente vas a alejarte? Ok, muchas gracias iglesia, muchas gracias pastor, hermanos que oraron por mí, ya se solucionó mi problema, ahí nos vemos otra vez, hasta la próxima, hasta el próximo problema, hasta la próxima crisis nos volvemos a encontrar. O por el contrario, si la voluntad de Dios es que permanezcas en ese pozo más tiempo porque necesitas ser tratado, necesitas ser probado, necesitas depender de Dios. Y tú ahí en el pozo dices, Dios no me escucha, esto no sirve, la iglesia no me hace caso, la iglesia me dejó solo, la iglesia no me ayudó, dijeron que iban a orar por mí, no oraron por mí, no pasó nada, estoy en la misma situación. Y entonces decides ahí en tu situación, en tu pozo cenagoso, decides quedarte haciendo berrinche y renegando a Dios. Y todavía preguntamos, ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, si somos honestos cada uno de nosotros, y sería muy bueno que ahorita cada uno de nosotros haga un análisis personal en nuestras mentes, ¿en qué áreas nos hemos alejado de Dios? Algunos quizás en un área muy poquito, algunos en otra, algunos más, algunos menos. Pero hay diferentes áreas. Estamos hablando del servicio, del llamado, estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de la adoración a Dios, estamos hablando de nuestra búsqueda de Dios, de la lectura, de escudriñar la palabra de Dios, de nuestros tiempos de estudio, de nuestros tiempos de oración. ¿Qué tanto nos hemos alejado de lo que Dios nos ha pedido, hermanos, de nuestro amor al prójimo, de preocuparnos por los demás, de perdonar, de buscar a aquel que nos ofendió y pedirle perdón y reconciliarnos? ¿Qué tanto nos hemos estado alejando de los caminos de Dios? Porque a lo mejor pensamos que estamos bien, porque vamos el domingo a la iglesia, cantamos, adoramos, damos nuestras ofrendas y pensamos que estamos bien. Y el Señor dice, vuélvete a mí. Y tú dices, ¿en qué me tengo que volver, Señor? Estoy bien, voy a la iglesia los domingos, hombre. Doy mis ofrendas, doy mis diezmos. ¿Qué más quieres? Quizás hay áreas en nuestra vida, quizás hay
situaciones en las que nos hemos alejado de Dios. Tiempos devocionales, tiempo de oración, lectura de la palabra, amor al prójimo, perdón, acercarnos a los demás, preocuparnos por los demás, asistir a ayudar al trabajo de la iglesia, al desarrollo de la iglesia. ¿Cómo estoy usando mis dones, mis talentos, los ministerios que Dios me puso? ¿O estoy alejado de Dios? Y vosotros dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Para volver, hermanos, a disfrutar de la bendición de su presencia, el pueblo tenía que arrepentirse. El resultado sería que podrían volver a gozar otra vez de la presencia de Dios. Como en otras ocasiones, a través de este mismo libro, la reacción del pueblo no fue de arrepentimiento. Se fingieron que eran inocentes o indiferentes e hicieron la pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Y el Señor les empieza a decir en qué se tienen que volver. ¿Cuál es el pecado que cometían? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Para introducir la respuesta a la pregunta con que terminó el versículo anterior, el profeta hace otra pregunta, con el propósito de presentar una verdad general. ¿Robará el hombre a Dios? La interrogación puede ser retórica, es decir, la vuelve a repetir, pero se formula anticipando la respuesta. La gente iba a decir, no, nosotros no le hemos robado a Dios, no es posible robarle a Dios. Un hombre con características de ser humano no puede arrebatar el botín, ¿verdad?, que le pertenece a Jehová de los ejércitos, que es infinito. Y enseguida el profeta aplicó la verdad general a la actitud y acción del remanente. Pues ustedes me han robado. La gente quería entender. La pregunta es, ¿puede el hombre robarle a Dios? Y la gente dice, pues, ¿cómo lo vamos a robar a Dios? Es imposible robarle a Dios. Dios es tan grande, Dios es infinito, Dios es majestuoso. No hay manera de que nosotros le podamos robar a Dios. Y dice Dios, sí, ustedes me han robado. Ustedes me han robado en lo que me pertenecía a mí. Entonces, lo que era totalmente incongruente, la idea de poder robar a Dios, esta gente lo había logrado, no solamente una vez, puesto que la gramática de este escrito indica que era su costumbre hacerlo de manera constante. Como es de esperarse, la reacción del pueblo fue como si dijera, ¿quiénes? ¿Nosotros? ¿Cómo puede ser esto? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Contestaron Jehová y Malaquías en forma directa, señalando que habían fallado al cumplir con las demandas de la ley en el área de sus ofrendas, de sus contribuciones. Esa ley no había sido una sugerencia, sino que las contribuciones que Dios les había pedido eran requisitos de acuerdo a la ley del Señor, y su incumplimiento consistía en desobediencia y pecado. Ahora, hay algo interesante que tenemos que saber respecto de esto, hermanos. Dice aquí diezmos y ofrendas. La combinación de estos dos términos, diezmos y ofrendas, pone en resumen todas aquellas áreas de la ley que trataban acerca de las contribuciones que eran requeridas por medio de la ley. No era que una de ellas, los diezmos, fueran exigidos por la ley, mientras que las ofrendas eran voluntarias. Las dos formaban parte de lo que Dios demandaba. Muchas veces yo he escuchado inclusive esa expresión. Los diezmos son obligatorios, son parte de lo que Dios nos ordena. Y las ofrendas son totalmente voluntarias, que esa es la diferencia. No, no es verdad. Los diezmos, como las ofrendas, estaban dentro de la ley y eran parte de lo que Dios exigía. El concepto del Antiguo Testamento de los diezmos abarcaba mucho más que solamente el 10%. Tradicionalmente los judíos reconocían 3 tipos de diezmos. Primero,
la 10ª parte del producto de la tierra que era entregado a los levitas para que los levitas tuvieran de ahí su sostenimiento. Los levitas entonces tenían que dar una 10ª parte de lo que habían recibido para el uso del sumo sacerdote, ¿ok? La gente traía del fruto de la tierra. Coseché 1 tonelada de papas, ¿ok? Pues el 10% lo traía al templo. Era su diezmo del producto de la tierra. De ese diezmo que traía a los levitas, los levitas de ahí sacaban todavía el 10% de ese producto para dárselo al sumo sacerdote. Así era la ley que Dios había establecido. Número 2, debían dar un segundo diezmo de lo que les sobraba después del primero. Después de dar sus diezmos, tenían que dar otro diezmo. Eran ofrendas que eran dedicadas a los festivales que se celebraban en Jerusalén. Aunque especificaba el producto de la tierra, a los que vivían lejos se permitía enviar dinero con tal que agregaran el 5% de su valor. Es decir, si no podían traer el 10% del fruto de la tierra para las fiestas, el primero era para los levitas, para que hubiera alimento en la casa del Señor. El segundo diezmo era para las fiestas, para celebrar las diferentes fiestas que tenían. Si no podían llevar el fruto de la tierra, tenían que mandar dinero, tenían que agregarle todavía un 5%, dense cuenta de esto. 3. De acuerdo con el historiador Josefo, había todavía otro diezmo que debían traer cada 3 años, denominado el diezmo para los pobres. Esto está en Deuteronomio capítulo 14. Además de los diezmos, la ley estipulaba las distintas ofrendas de animales, aves o productos de la tierra que tenían que ofrendar. En resumen, la ley demandaba una contribución de mucho más que un 10%. El creyente del Nuevo Testamento debe de ser aún más dadivoso según el principio proporcional de la bendición del Señor. Además, como somos mayordomos, que tendremos que rendir cuentas por todo lo que nos ha sido encomendado, el principio en el Nuevo Testamento no es ¿cuánto debo de dar? Como todo es del Señor y solo somos sus mayordomos, nuestra pregunta correcta debería de ser ¿qué quiere Dios que yo use de lo suyo para sostener mi vida y la de mi familia? Pablo dijo en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado. Déjenme hacer un paréntesis y explicarles. No quiero que se confundan con todas estas leyes de los diezmos. Ay, es que ahora en la iglesia tenemos que dar 3 diezmos y tenemos... No. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos aplicando principios del Antiguo Testamento, pero estamos en el Nuevo Testamento. Y mucha gente, cristianos, yo sé que lo han dicho y he escuchado predicaciones que dicen, es que en el Nuevo Testamento ya no se habla acerca de diezmos. Ahora se habla nada más de ofrendas voluntarias. Perfecto, muy bien, está bien. ¿De cuánto va a ser tu ofrenda voluntaria? La medida que tenemos como referencia, no como ley, como referencia, es el diezmo. El 10% de tu ingreso es lo que le das al Señor. Nada más. Nada más. ¿Quieres dar más? Perfecto. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice Pablo, no por tristeza o por necesidad. No se trata, hermanos, aquí de legalizar. Yo he escuchado predicadores y he escuchado pastores, y he sabido de pastores que inclusive le piden a los miembros de su iglesia el comprobante de sus ingresos, de cuánto recibieron por semana, para cotejarlo a ver si coincide con lo que están dando de diezmos. Hermanos, esto es un yugo de esclavitud al que el Señor, por supuesto, no quiere que nosotros estemos atados. Esto sería un control, esto sería tener señorío sobre el cuerpo de Cristo que Dios no nos mandó. Dice que cuidemos y apacentemos la grey de Dios, no como teniendo señorío de ellos, sino con amor, ¿verdad? Así es que no es obligación del pastor estar averiguando cuánto gana cada persona y cuánto tiene que dar de diezmos de ofrendas. Eso no es asunto del pastor, ni de los líderes, ni de los tesoreros de las iglesias.
El que haga esto, hermanos, está acarreando condenación sobre sí. Y se los digo con todo amor y con todo respeto, porque no es así. Las ofrendas y los diezmos no es un asunto de manipulación. Para un pastor es muy fácil manipular este tema. Para un pastor es muy fácil inducir a la gente, jugar con sus emociones, jugar con sus sentimientos para hacer que den más de lo que tienen que dar. Y se los digo con amor, hermanos. Conozco muchos pastores que lo hacen, que lo hacen. Dios no nos mandó a eso. Y la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento de venir y ofrendar es que ahora por gratitud al Señor entendemos que todo lo que tenemos es del Señor. Ahora entendemos que primero buscamos el reino de Dios y su justicia, Mateo 16:33, y todas las cosas vienen por añadidura. El Señor se encarga de dar. Cada primer día de la semana, cada quien ponga aparte algo según el Señor le haya prosperado, es decir, de manera proporcional. Y alguien puede decir, ¿cuánto es esa manera proporcional? 10, 15, 20, 30%, lo que Dios te haya bendecido. La referencia que tenemos del Antiguo Testamento es el diezmo, es el 10%. No es que seamos legalistas y que tengas que dar a fuerza el 10%. ¿Quieres dar el 15, el 20? Dalo. Tu corazón no da ni siquiera para el 10% y quiere dar el 1%. Ese ya es asunto tuyo y con Dios. La enseñanza aquí es que Dios mandó que pudiéramos sostener su obra y que la obra pudiera seguir. Y hermanos, si las iglesias están en este momento, tenemos iglesias donde congregarnos, si tenemos lugares de reunión, si tenemos gente que nos enseñe la palabra de Dios, si hemos recibido la palabra de Dios, es porque hubo pueblo de Dios que gustosamente ofrendó para que pudiera crecer el evangelio. Si tenemos un edificio, si tenemos un lugar de reunión, si tenemos materiales, si tenemos equipos, si tenemos todo lo que necesitamos para predicar la palabra de Dios, es gracias a que ha habido gente que ha creído en Dios, que ha creído en la bendición de ofrendar, en la bendición de diezmar, y lo ha hecho con libertad. Lo ha hecho con libertad. Jamás hemos coaccionado a nadie. Yo personalmente jamás he coaccionado a nadie para que ofrende, para que diezme. Les invito, les animo, les enseño lo que es la palabra de Dios y con nuestra propia vida enseñamos el testimonio de que es mejor dar que recibir. Y mientras más invertimos en el reino de Dios, más bendición hay para nosotros. Específicamente, hermanos, en este tiempo, esta es una lucha muy fuerte. Muy fuerte. Los que están siguiendo las pláticas en este mes de la Escuela para Padres 2022, estamos hablando de las generaciones. Habrán escuchado que les he estado hablando de esto. Generaciones anteriores, mi generación y generaciones anteriores, para nosotros era muy fácil servir a Dios, era muy fácil sentir el compromiso con Dios, era muy fácil dar hasta lo que no teníamos para la obra de Dios, porque esa era la forma en cómo fuimos enseñados. A las nuevas generaciones les está costando mucho trabajo porque hay una resistencia muy fuerte. El mundo, el consumismo, las cosas materiales, cada vez es una bola que está creciendo, creciendo tan fuerte que está jalando a los cristianos. Los absorbe, los está absorbiendo. El querer tener más y más y más y más y más es una fuerza de atracción cada vez más fuerte. Y el cristiano, muchos cristianos, las nuevas generaciones están gastando demasiado en ellos mismos y están gastando muy poquito en la obra de Dios, hermanos. Nos estamos distanciando de Dios. Volveos a mí, dice el Señor a través de Malaquías. Y ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y ustedes dijeron, ¿en qué podemos robar a Dios? Pues ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Me habéis
robado. Es difícil entender a veces esta enseñanza, hermanos, pero es real. Nos fuimos distanciando de Dios. Y un signo vital, así como se mide los electrocardiogramas, el oxígeno y todo lo que ahora vemos, la temperatura, signos vitales del paciente. Un signo de que nos estamos alejando de Dios es que dejamos de diezmar, dejamos de ofrendar, dejamos de participar, nuestro corazón se contrae y nuestro ánimo se echa a perder cuando alguien está pidiendo dinero para alguna obra de Dios dentro de la iglesia. Ay, otra vez a pedir. Ay, otra vez la pedidera. Ay, estos no se cansan de pedir. Cuando esa actitud, hermanos, cuando ese sentimiento nos embarga, cuidado. Nos estamos alejando de Dios. No se trata del dinero. Entendamos esto. No se trata del dinero. Se trata de la obediencia a Dios. Se trata de honrar a Dios. Se trata de que mi gusto, mi placer es servir al Señor, es dar a la obra de Dios. Les he contado, y los que han tomado el curso de discipulado lo han escuchado. Yo les he platicado de la hermana Lupita Wong. Esta hermana Lupita Wong en la Ciudad de México, hace ya muchos años, principios del siglo XX, esta hermana con su esposo, su apellido Wong era porque su esposo era de origen chino, eran chinitos, y él y los hermanos hacían sus chocolatitos. Tenían en su casita, hacían chocolate, y la hermana lo salía a vender a la ciudad, ahí en el centro de la Ciudad de México, con su cosita, tenía una charolita, ¿verdad? Y salía a vender sus chocolatitos. El hermano Wong los preparaba y la hermana salía. Dios los bendijo mucho. Dios bendijo a esta pareja. Eran miembros de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, en las calles de Mina y Héroes. Dios los bendijo de manera increíble a los hermanos. Pudieron poner una fábrica muy grande de chocolates, que hasta la fecha existe, la fábrica de chocolates Wong. Pero mientras Dios más bendecía a los hermanos daban más a la obra de Dios. Hasta llegar al punto cuando yo conocí a la hermana Lupita Wong, porque ella me vendió mi primer batería set de tambores en 1977, 78. Ella no lo vendió porque lo tenía ahí en su casa de un nieto y nunca lo usó, y ella no los dio. Y platicando con esta hermana, ella nos dijo, dice, yo aprendí a vivir con el diezmo. Dice, el diezmo fue para mí, y el 90% de los ingresos de nuestra fábrica hasta el día de hoy es para misiones mundiales, para que el evangelio pueda llegar a más gente alrededor del mundo. Hermanos, eso es fe. Eso es fe. El dueño de Colgate Palmolive hizo lo mismo. Y este país, Estados Unidos, ha sido tan bendecido también por Dios, porque muchos de esos empresarios, hermanos, entendieron la importancia de invertir en el reino de Dios y obedecieron al Señor. Y este país obedeció al Señor. Y este país invirtió, hermanos, por muchos años, por décadas, en enviar misioneros por todo el mundo a predicar el evangelio. Y por eso este país es tan próspero. Por eso este país ha sido tan bendecido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque este país no tuvo ningún empacho de invertir en la obra de Dios. Hermanos, cuando nosotros invertimos, cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, no lo hacemos para que Dios nos dé más, lo hacemos porque ya nos dio la salvación, porque ya nos dio su sangre preciosa, porque ya nos dio paz, ya nos dio libertad, ya nos dio gozo en nuestro corazón, ya nos llenó de alegría y ya volvió a restaurar nuestras vidas y nos ha dado tranquilidad mental, ya ha puesto paz en nuestro corazón. Hermanos, ¿cómo no hemos de servir a Dios? ¿Cómo no hemos de invertir en la obra de Dios? Después de todo lo que el Señor nos ha dado, no le damos a Dios para que los demás. No le damos a Dios como una inversión. Él no es un socio de negocios, por favor. Esa idea es una blasfemia. Dios no es tu socio de negocios. Dios es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor es dueño de todo. El Señor nos permite vivir
con una parte de lo que Él nos ha dado. Él nos permite vivir con eso y esa debe de ser nuestra mentalidad. ¿Qué parte de lo que Dios me está dando el Señor quiere que yo lo use para mi familia, para mi sostenimiento, y el resto es para la obra de Dios? Siempre pensando, siempre invirtiendo en la obra de Dios. Pero entonces, cuando no quisieron entender esto, hermanos, tuvo que venir el castigo de parte de Dios. Versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Palabras muy fuertes, muy fuertes, muy solemnes, pero no son difíciles de entender. No es nada complicado entender lo que Dios está hablando, lo que está transmitiendo a través de estas palabras. El pueblo había violado los requerimientos de su pacto con Jehová, y por eso estaba bajo las sanciones del mismo pacto. Deuteronomio 28, 15 al 24 advirtió al pueblo los resultados horrendos que trae descuidar su responsabilidad. Lo leímos este domingo pasado en la iglesia. Cuídate de que una vez que te hayas enriquecido y que tus ganados se hayan extendido y que hayas hecho tanta cosa buena, cuídate de que no digas que fue tu mano la que hizo esto. No fue tu mano. Vamos a leerlo rapidito. Vayan conmigo a Deuteronomio, porque de veras vale la pena leer esto. Es una amonestación preciosa para todos nosotros. Versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio. 28, 15 al 24. Ahí está todo lo que el Señor les dijo que iban a ser malditos. Dice: acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, Dios no les estaba diciendo algo que no hubiera dicho antes. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina. Y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos estarán sobre tu cabeza, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de la... Hermanos, una reprensión tremenda. Dios ya se los había advertido desde la ley de Moisés, desde Deuteronomio. No podían decir: ¿por qué el Señor nos dice que somos malditos con maldición porque le hemos robado? Bueno, porque el Señor ya se los había advertido desde antes. El Señor ya se los había dicho desde un principio y ellos no lo quisieron entender. Por eso es que ahora con Malaquías tiene que repetirles que hay una maldición. Hay una maldición. Y ellos solitos cayeron en maldición, no porque Dios los hubiera maldecido. Ellos se alejaron del pacto. Y entonces les dice el reto, les manda el reto: traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Viene la reprensión de parte de Dios, les recuerda la maldición, pero inmediatamente viene la oportunidad de arrepentirse. Viene la oportunidad de volver nuevamente. El pueblo había sido negligente, solo había entregado parte de sus diezmos, de sus ofrendas. Daban lo que les sobraba y daban un poquito y lo daban de mala gana. No lo estaban haciendo con alegría,
con gozo al Señor. Estaban robando a Dios. Algunos lo estaban dando, pero la actitud de su corazón no era la correcta. Lo hacían quejándose. Y Dios de eso se queja. También le estaban robando en eso. Porque tenían que ver la acción de ofrendar a Dios como una bendición. No como una maldición, no como un castigo. La gente dejaba a los que servían en el templo muchas veces sin comer. Los levitas, los sacerdotes, la gente que tenía que estar atendiendo el templo para que hubiera palabra, para que hubiera sacrificios, holocaustos, oraciones. No les llevaban la comida, no les llevaban los diezmos. Y esa gente se quedaba sin su sustento. Los sacerdotes tuvieron que abandonar el templo para irse a trabajar en los campos. Todo debido al remanente incumplido o desobediente, porque no traían las ofrendas. Y entonces la gente quería buscar a Dios, pero no había sacerdotes, no había levitas en el templo. El templo se empezaba a deteriorar, el templo empezaba a meterse gente que no debía de meterse, porque la gente encargada del templo tenía que estar afuera buscando su sustento, porque la nación había sido negligente en traer. El Señor invita a su pueblo a que prueben la autenticidad de sus promesas. La obediencia, hermanos, trae consecuencias positivas, mientras que la desobediencia siempre va a traer consecuencias negativas. Es probable que la frase "abriré las ventanas de los cielos" sea una figura de la lluvia que acompañaría el cumplimiento de los requisitos de la ley. Es imposible escapar al impacto de la frase bendición hasta que sobreabunde. Hay una frase muy parecida en el Salmo 72:7, donde el salmista dice: florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. En otras palabras, hasta que se acabe la provisión divina. Díganme ustedes, ¿cuándo se va a acabar la provisión de Dios? Nunca, hermanos, nunca. La provisión de Dios jamás se va a terminar, pero la obediencia permanente va a traer bendición permanente. La obediencia permanente va a traer bendición permanente. Uno de los resultados del arrepentimiento y la gran bendición de Dios que lo acompañaría sería que todas las naciones les iban a llamar bienaventurados. Las mismas naciones vecinas que se habían burlado, los que habían oprimido a los judíos que regresaron del cautiverio, tendrían que testificar de la bendición a la nación de Israel. Esto recobraría su puesto como nación muy bendecida por Dios y reconocida entre las naciones. Prueba al Señor, dice. Y todos aquellos que se burlaban de ti, todos aquellos que decían que ibas a fracasar, todos aquellos dijeron que tus negocios no iban a prosperar, van a tener que decirte que eres bienaventurado y que eres tierra deseable, porque recibiste la bendición de parte de Dios. Yo no sé si quieren decir amén en este momento, hermanos, pero yo sí digo amén, 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 porque he visto tantas veces a Dios accionar de esta manera. He visto a lo largo de toda mi vida cómo funciona este principio de Dios. Lo vi a través de mis padres, lo vi a través de mis abuelos, lo vi a través de muchísimos hermanos en las iglesias donde he estado. He visto este principio, hermanos, funcionar miles de veces, y sigue funcionando, y no se agota y jamás se agotará. Jamás, hermanos, jamás nos cueste, jamás nos duela darle al Señor lo que es del Señor. Pruébenlo. Si no has gozado de esa bendición, experiméntala. Si dices, es que gano muy poquito y si doy el 10%, no me va a quedar casi nada. Prueba a Dios. Prueba al Señor. Pruébalo. Pruébalo. Jamás va a faltar. Jamás va a faltar. Él va a mandar la lluvia.
derramaré bendición, abriré las ventanas de los cielos y caerá la lluvia. La lluvia era señal de buenas cosechas. Cuando el Señor abre las ventanas de los cielos, la lluvia cae y hay buenas cosechas. Tienes un negocio, vendrán los clientes. Tienes un trabajo, vendrán los aumentos, vendrá la bendición. Tengas lo que tengas, Dios lo va a bendecir. Pero tenemos que creer y obedecerle con todo el corazón, sin robarle a Dios, sin robarle. Versículos 13 al 15 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. Cuidado, hermanos, aquí. Tentaron a Dios y escaparon. A estas alturas del libro de Malaquías, hermanos, se había acumulado suficiente evidencia como para hacer al individuo sensible a los asuntos de Dios y arrepentirse de veras, vestidos de cilicio y de ceniza, humillados, pero no lo quisieron hacer. Y el profeta lo dijo: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y ustedes dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? Puesto que la palabra violenta da la idea de duro, fuerte y arrogante, se da a entender que el pueblo ofendía a Dios con su manera de hablar, la cual es una acusación muy seria. Las palabras violentas salían. No solamente le robaban a Dios, no solamente le quitaban la bendición a los sacerdotes, a los levitas del templo de seguir sirviendo a Dios. No solamente estaban desobedeciendo a Dios, sino que empezaron en su arrogancia a hablar en contra de Dios. Debían entender que era por demás servir a Dios, que no había provecho en guardar la ley. Es lo que pensaban ellos. ¿Quién sabe cómo llegaron a esta conclusión, hermanos? Este pueblo, porque no acostumbraban a cumplir la ley ni en público ni en privado. Se volvieron arrogantes, se volvieron soberbios. El verdadero servicio a Dios no consiste en asistir a los actos del culto público, sino en una vida totalmente dedicada al Señor, dentro y fuera del templo, en la casa y en la calle. Pero ese pueblo nunca había alcanzado semejante nivel. Sin embargo, con base en su experiencia limitada e incompleta, por no decir con base en su actitud equivocada, llegaron a la conclusión de que los soberbios son bienaventurados. Fíjense la conclusión que llegaron. Probadme ahora en esto, dijo el Señor en el versículo 10. Lo que debe haber dicho esta gente era tratar de ser obedientes y ver qué es lo que iba a hacer Dios, siempre fiel a sus promesas. Él iba a abrir las ventanas de los cielos para derramar sus bendiciones. Hermanos, pero el mundo entero quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no las buscan de la manera en que Dios especifica que lo deben de hacer. La gente quiere entrar en el juego religioso de Dios, de las bendiciones de Dios, pero quieren inventar sus propios reglamentos, quieren definir sus propios límites, establecer sus propias metas. El Señor dijo: buscad primeramente, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, vivimos de verdad en este mundo en el que todo mundo quiere las bendiciones de Dios. Todo mundo quiere que la iglesia ore. Todo mundo quiere que la iglesia esté lista y presta para ayudar cuando Él lo necesita. Pero ellos quieren hacer sus reglas. Hermanos, oren por mí, por favor, y mandan un mensajito. Oren por mí porque estoy malo, mi mamá está malita, mi papá, estoy malo. Ustedes oren por mí. Yo ni siquiera me voy a aparecer en la iglesia. Mucho menos voy a diezmar y ofrendar. Mis reglas son, cuando yo necesite de Dios, yo le pido a la iglesia que oren. Esas son mis propias reglas.
Y yo quiero que Dios se sujete a mis propias reglas. Hermanos, estamos hablando de manera violenta en contra de Dios. Yo no puedo ponerle mis reglas a Dios. Yo no puedo poner solamente mis designios como yo los quiero y Dios está obligado a cumplirlos. Jamás, jamás. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento encontramos este tipo de aberraciones. La gente ahora quiere. Y perdón por lo que voy a decir, perdón, espero que nadie se ofenda, los digo con mucho amor y lo digo en manera de enseñanza. Pero muchos pastores tenemos la culpa por malacostumbrar a la gente a no hacerla responsable de sí mismos y pensar que nosotros vamos a solucionar cada uno de los problemas que tienen. Les hemos hecho sentir que somos casi como sus papás. Y nosotros estamos para resolver todos los problemas cada vez que se les atore el barco, cada vez que se les ofrezca, a pesar de que ni siquiera se congregan, a pesar de que ni siquiera sirven, a pesar de que ni siquiera contribuyen con el reino de Dios, con la obra de Dios. No, no es así, hermanos. No es así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vienes a la iglesia a buscar al Señor. No vienes a buscar al pastor, ni vienes a buscar soluciones fáciles. Vienes a buscar al Señor. Vienes a encontrarte con el Señor. ¿Por qué? Porque te distanciaste del Señor. Y la invitación del Señor es, vuélvete a mí. Volveos a mí. Pero mucha gente le vuelve a decir al Señor, ¿por qué me voy a volver a ti? Porque te distanciaste de mí. Porque estás lejos de mí. Porque dejaste de orar. Porque dejaste de congregarte. Porque dejaste de leer la palabra mía. Porque dejaste de servir al prójimo. Porque dejaste de servir en la obra. Porque dejaste de diezmar. Dejaste de ofrendar. Dejaste de participar en lo que tenías que participar. Y me has robado. Me has robado todo eso. Me has robado tus dones, tus talentos. Me has robado tus habilidades. Me has robado tu tiempo. Me has robado el tiempo de comunión que tengo contigo. Y todavía le preguntamos al Señor, ¿en qué te hemos robado? Hermanos, cuánto orgullo a veces hay todavía en nuestro corazón. Pero permita el Señor, hermanos, que nuestro corazón pueda entender y pueda volverse nuevamente al camino del Señor. Y volvamos a entender, hermanos. Volvamos a entender que se trata de Dios, no se trata de nosotros. Se trata de obedecerle a Él, no se trata de complacer al pastor ni a los líderes. Se trata de caminar en los caminos de Dios. Y se trata de servir al Señor. Se trata de que juntos sirvamos al Señor con alegría, con gozo, con ánimo pronto, dentro del templo, fuera del templo, en la casa, en la calle, en la oficina, en la escuela, en la fábrica, donde quiera que estemos, seamos los mismos. Y no pensemos como el arrogante pueblo en el tiempo de Malaquías. Los que hacen impiedad no solamente son prosperados, se atrevieron a tentar a Dios, dicen, y fueron prosperados. Mucha gente piensa así. Esa gente, mira, ni siquiera tiene temor de Dios. Y mira qué bien le va. Qué bien le va. ¿Por qué? Porque medimos el bien con cosas materiales. Tiene una gran casa, tiene 20 carros, sus hijos en la mejor. Mira qué ropa viste, mira qué zapatos trae. Uy, le va re bien y ni siquiera tiene temor de Dios. ¿Le va bien? ¿Le va bien? Espérate a que pase todo esto. Espérate a que lleguemos delante del Señor y me dices si le fue bien. ¿Tentaron a Dios y escaparon? No, no creas que van a escapar. No puedes escapar del brazo del Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por esta palabra de Malaquías, Señor. Fuerte reprensión de parte tuya, pero la tomamos, Señor, y queremos volvernos a ti en cualquier área de nuestra vida en que nos hayamos separado así de poquito de ti. Queremos volver a ti, Señor. Permite que todos los que estamos aquí con un corazón arrepentido, Señor, cubierto si es necesario en silicio, en ceniza, Padre, humildemente reconozcamos delante de ti que necesitamos volver nuevamente a ti, Señor, y volver lo antes posible, porque tú estás llamando
y tenemos que oír tu voz y obedecer. Gracias, Señor, por esta tarde y gracias por este tiempo. Bendice, Señor, este tiempo, este estudio y a cada familia, Señor, aquí representada esta tarde. Amén y amén. Gracias, hermanos. La próxima semana terminamos con el favor de Dios este estudio de Malaquías. Espero que esté siendo de bendición para ustedes. Medítenlo, compártanlo por favor en sus redes sociales para que pueda alcanzar a más gente. Y con el favor de Dios nos podemos encontrar la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y terminamos nuestro estudio de Malaquías. Los espero el domingo. Seguimos con nuestra escuela para padres 2022. Que Dios les bendiga, hermanos, y tengan muy buena tarde.